disputar el compromiso que se viene dentro de esta Copa Oro. Yo me pregunto qué pasa si las cosas se dan bien y en una de esas es campeón con México en la Copa Oro. Hay que recordar que el seleccionado estadounidense también tendrá algunas bajas importantes. Pero ¿por qué llega el Jimmy Lozano? Bueno, pues él es muy bien visto por Juan Carlos Rodríguez, el alto presidente comisionado que está al frente de todo lo que es la estructura del fútbol mexicano a partir de hace algunos días. Y entonces, bueno, pues esa relación afectuosa que ha establecido con el Jimmy Lozano, previo incluso a todo esto que le ha venido a suceder a él con su nombramiento, pues de alguna manera lo hacen ver con buenos ojos. En su discurso del día de ayer me llamó la atención, tú que sí tienes una buena relación con los jugadores y que ellos te conocen, ¿acaso quiso decir que el señor Diego Coca no conocía a los jugadores y que no se llevaba bien con ellos? Me pregunto yo, Cano. Hasta donde se pudo saber, Diego Coca intentó ser mucho más cercano de lo que era el Tata Martino, que era totalmente alejado. Martino se maneja ya como técnico europeo, en donde él no habla con los jugadores, para eso tiene a sus asistentes, y de hecho se quejaron varios jugadores de la selección que esa frialdad les afectó. Diego Coca quiso ser completamente diferente, hizo contacto con varios de ellos por teléfono para irles explicando qué quería. El gran problema es que yo no sé si a Coca se lo impusieron y él no pudo meter las manos y dijo, pues me la juego así, y lo dijimos ayer con Toño Rosique, esa planeación de decir, a ver, hago 2 amistosos con jugadores que no voy a utilizar en el partido importante, y el partido importante lo preparó solo en 2 días, y evidentemente tenían que ser entrenamientos largos y solo tienes 2 entrenamientos, y ahí vinieron las quejas de que fue extenuante y muy cansado y todo aquello, ¿no? Bien, el Jimmy Lozano tiene experiencia con representativos nacionales en otras categorías, un muy buen resultado en los Juegos Olímpicos de Japón, por cierto. Platícame, Rodrigo Bastidas, de este historial y cómo llega el Jimmy Lozano. Con el anuncio del final de la era de Diego Coca en los controles de la selección azteca, inicia una nueva gestión con Jaime Lozano al mando de nuestro representativo nacional, al menos como interino. Pues a pesar de que el Jimmy Lozano estará viviendo su primera experiencia como estratega del primer equipo de la escuadra mexicana, ya ha dirigido a conjuntos que representan a nuestro país en categorías inferiores. En el año 2018, Lozano fue nombrado como director técnico de la selección mexicana sub-23, a donde llegó con un proceso que estaba enfocado a la participación de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio. El primer reto que tuvo Lozano al mando del equipo fue en la edición número 47 del torneo Morir Reveló, en donde después de finalizar en el segundo puesto de su grupo, avanzó a la fase de matar o morir, en donde consiguieron el tercer lugar. Poco más de un mes después arrancaron los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, en donde Jimmy guió a la escuadra a un récord perfecto para finalizar líder de grupo, pero cayó en semifinales para eventualmente derrotar a Uruguay en el cruce por la presea de bronce. La pandemia llegó a frenar el paso que Lozano y el representativo mexicano sub-23 llevaban, pero ya en el 2021 se disputó el preolímpico de la CONCACAF en tierras aztecas en Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Lozano y México lograron un registro inmaculado de 3 victorias durante la primera ronda para finalizar como líder del Grupo A y eventualmente dejar en el camino a Canadá en semifinales y a Honduras en la gran final para coronarse campeones del certamen y asegurar su lugar en la cita olímpica. Para la justa de Tokio ya en el 2021, nuestro país llegaba con muchas esperanzas de repetir la épica historia del 2012 en Londres, y tras el desempeño demostrado en las competencias previas, la ilusión era grande. Una vez más durante la fase de grupos, México logró mantenerse imbatido al finalizar en el segundo sitio del Grupo B, con lo cual consiguió su boleto a las rondas eliminatorias, iniciando en los cuartos de final. En esa instancia nuestro país superó a Corea del Sur 6-3, pero en las semifinales fue vencido en tanda de penales por Brasil, y ya en el choque por la medalla de bronce derrotó 3-1 a Japón para la segunda presea en la historia para México en el fútbol de los Juegos Olímpicos. Después de ese triunfo se dio la salida del Jimmy como director técnico de la selección olímpica, dejando un récord de 16 victorias, 6 empates y 2 derrotas, junto con 3 medallas de bronce y el título del preolímpico. Yo estoy aquí para el proceso sub-23, para los Juegos Olímpicos, y aquí acaban los Juegos Olímpicos para nosotros el día de mañana. Es nuestra última participación y hay que esperar, como siempre, ¿no? Acaban procesos, hay que sentarse con los directivos, pues evaluar lo que fue todo este proceso y después esperar, pero evidentemente yo así lo veía, sería
sellando mi participación con una medalla. Con este palmarés en la Sub-23, el Jimmy Lozano llega para dirigir a México en la Copa Oro de este 2023 y lo estará haciendo con 9 elementos que estuvieron con él en la conquista del tercer lugar en Tokio. Muchas gracias, Rodrigo Bastidas. Llega el Jimmy Lozano, pero pues hay que solucionar el contrato que se tiene firmado con el señor Diego Coca. Hay una cláusula de rescisión de mucho dinero. ¿Y cuál podría ser el futuro del seleccionado? David Medrano, hasta los Estados Unidos, te saludo con muchísimo gusto. Jefe Vargas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, normalmente, Jefe Vargas, en el mundo del fútbol, el único gran momento en que el técnico tiene el control es cuando va a firmar el contrato. Y ahí es cuando se establecen las condiciones, ¿no? Y normalmente se deja claro cuáles son las posibles cláusulas de salida. Cuando tú quitas a un técnico de un equipo, como en el caso de Coca, que lo quitaste de Tigres, o Jardiné, que lo quitaste de San Luis, pues normalmente la gente del técnico, los promotores, buscan blindar el contrato, Jefe Vargas, estableciendo que si lo llegas a despedir, le tienes que pagar todo el contrato. Casi nunca se da, Jefe Vargas, también, porque al final de cuentas impera el sentido común y la negociación, y si quieres seguir en este mercado, pues normalmente en el mundo de los técnicos apuestan a negociar. Sin embargo, en el mundo ha habido casos de técnicos, ¿te acuerdas, Jefe Vargas? Te vas a acordar. Bianchi se chutó 3 años sin dirigir para cobrarle todo el contrato a la Roma. Le cobró hasta el último centavo a la Roma de los 3 años que le firmaron y lo corrieron a los 3 meses. Y sin embargo la Roma dijo, te pago pero no diriges, así. Y seguramente en el caso de Coca, conforme pasen los días y se vaya enfriando el tema, y máxime, Jefe Vargas, que el representante de Coca pues es un tipo que tiene muchos intereses con la mayoría de equipos en el fútbol mexicano, como lo es Bragarnich. Seguramente habrá un acuerdo, habrá un arreglo, pero si quisiera ir Coca por las letras del contrato, le sacaría más de 100 millones de pesos a la Federación Mexicana de Fútbol. Jaime Lozano, que esta noche llegará a la ciudad de Houston, Texas, me parece, Jefe Vargas, con mucho que ganar y poco que perder. Porque al venir con la categoría de interino, lo que pueda conseguir el Jimmy está bien. Es evidente, Jefe Vargas, ya estamos viejos en esto, no le demos vueltas, que tanto Jimmy como la Bomba pues sueñan y se ilusionan con que le vaya bien en la Copa Oro y que este pueda ser por mucho tiempo el nuevo técnico de la selección mexicana, ¿no? Y que el calificativo de interino es para no meterle presión. Y que de esta forma, si no funcionan las cosas con Jimmy, pues era interino, termina la Copa Oro y a buscar ahora sí un técnico de renombre. Jaime es un chavo que se ha preparado, dentro de su cuerpo técnico tiene a gente muy preparada, el preparador físico González, español, su asistente Clavijo, español, Ryota Nakamura, japonés, gente muy preparada que tiene en su cuerpo técnico. Sin embargo, Jefe Vargas, este equipo hace rato que no juega bien al fútbol. Por lo menos 2 años. Habrá que ver si con la llegada de Jaime se puede transformar de entrada la parte anímica para que este equipo juegue mejor al fútbol. Diego Coca ya es historia y a partir de hoy por la noche que llegue acá se empieza a escribir la historia de Jaime Lozano Espín. Abrazo, Jefe Vargas.